noches con todos. Bueno, vamos a discutir el siguiente caso. Es un caso de glaucoma infantil secundario a un síndrome sistémico no adquirido, que es el síndrome de Sturge-Weber. Ya. Acá tenemos un varón de 3 meses de edad, en donde se le observa una mancha vinoporto, generando muy extensa y bilateral. Tiene como antecedentes que presenta convulsiones secundarias a un angioma leptomeningio a nivel del sistema nervioso central. Lo que se observa es que la agudeza visual, nosotros tenemos que el niño en el ojo, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, puede fijar y seguir los movimientos de los objetos. Sin embargo, en la exploración se le encuentra una presión intraocular elevada a nivel del ojo izquierdo, presenta 26 milímetros de mercurio, a diferencia del ojo derecho que tiene una presión controlada de 10 milímetros de mercurio. A su vez, lo que se observa es de que en la longitud axial tiene una asimetría, es decir, en el ojo izquierdo va a estar por encima del 95 percentil su longitud axial para su edad, a diferencia del ojo derecho que se encuentra muy cerca al percentil 50. Ese ojo, el ojo izquierdo, va a ser netamente miope, con una esfera de -1,25, un astigmatismo de -2. El ojo izquierdo se encuentra con edema corneal, neovascularización en el iris, incurgitación de vasos epiesclerales y una esclera muy adelgazada. En el fondo de ojo se observa una excavación asimétrica en el ojo izquierdo, más que todo es de 0,6 y se logra notar un leve resplandor rojizo naranja. Lo que se observa a nivel de ecográfico es que en el ojo izquierdo va a haber un engrosamiento coroideo difuso, a diferencia del ojo derecho, donde la coroides todavía está delgada. A nivel de la resonancia magnética le detectan el angioma leptomeningio a nivel parietal. Se le da como diagnósticos el síndrome Sturge-Weber completo, tipo ROC tipo 1, glaucoma secundario o síndrome sistémico no adquirido en el ojo izquierdo, un hemangioma coroideo difuso en dicho ojo y un angioma leptomeningio. Debido a que con los hipotensores, 3 hipotensores, no lograba bajar la presión intraocular, se le planteó una cirugía angular, goniotomía del ojo izquierdo. Lo que se va a observar a continuación es la realización de la goniotomía en ese niño. Se va a incidir por la córnea clara a nivel temporal con una aguja número 25, llegando a la malla trabecular opuesta. En los niños con Sturge-Weber lo que vamos a observar es una goniodisgenesia. Casi el 60% de estos niños van a tener, por ejemplo, el espolón escleral muy adelgazado, la malla trabecular poco pigmentada, la inserción alta del iris, como si fuera un glaucoma congénito. Sin embargo, la presión venoso episcleral va a jugar un papel secundario en el glaucoma de inicio temprano. En el glaucoma de inicio tardío, después de los 2 años, es donde la presión venosa episcleral juega mayor, o sea, contribuye más al incremento de la presión intraocular. Es por eso que las cirugías angulares de manera temprana en niños con Sturge-Weber todavía sigue siendo la primera elección después de que el tratamiento hipotensor no ha sido lo suficientemente eficaz. En el posoperatorio número 1 encontramos que la presión está en 10 milímetros de mercurio, la córnea está clara, la cámara anterior está semiestrecha y se observa un ifema de 0,5 milímetros de altura, manteniendo un cristalino claro. En la ecografía lo que se observa es un desprendimiento coroideo más un desprendimiento de retina seroso. Las indicaciones a partir de estos hallazgos es el uso de corticoides vía oral y vía tópica en dosis reducción escalonada, además del uso de atropina al 1% cada 8 horas, perdón, en el ojo izquierdo. Después de 7 días de tratamiento llega a resolver totalmente tanto el desprendimiento de retina seroso como el desprendimiento coroideo.
Después de 6 meses de control, el niño ya tiene 10 meses, ¿no? Entonces, lo que observamos es que su agudeza visual permanece intacta, o sea, fija y sigue los objetos sin ningún problema. Y la presión intraocular se mantiene estable en 14 milímetros sin hipotensores. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a discutir es este síndrome, es decir, vamos a poder conocer más sobre este síndrome, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de Sturge-Weber? Es un trastorno neurocutáneo congénito. Es esporádico, es decir, se debe a una mutación somática que se encuentra en el gen GENAC, que se encuentra específicamente en el cromosoma 9. Ocurre con una incidencia de 1 a 20.000 nacidos vivos y la tríada principal es la afectación tanto ocular como del sistema nervioso central, es glaucoma, puede haber glaucoma, la mancha vino-porto y la angioma leptomeningio, ¿no? Este, entonces, este gen, el gen NAC, lo que va a hacer cuando sufre una mutación es aumentar la señalización del RAS y por lo tanto aumentar la proliferación celular, inhibiendo la apoptosis, lo que va a llevar a una displasia venosa, más o menos entre la quinta a octava semana de gestación, donde más o menos corresponde a la tercera etapa del desarrollo del sistema venoso. Por lo tanto, se va a encontrar que va a haber ectasia de capilares, displasia venosa, aumento de la presión venosa en general, va a estar muy elevada. Engrosamiento meningio también se va a encontrar. Entonces, el glaucoma se va a encontrar aproximadamente entre el 30 a 70% de los casos, dependiendo de qué rama del trigémino, o si la mancha vino-porto va a, digamos, se va a distribuir en qué rama o sea, si coincide o no en qué rama del trigémino. Por ejemplo, aquí lo que observamos es la clasificación de ROC, que la tipo 1 es, digamos, el síndrome Sturge-Weber clásico, en donde tiene la mancha vinoporto, la angiomatosis leptomeningia y el glaucoma, ¿no? Ya el tipo 2 viene a ser solo la mancha vinoporto con o sin glaucoma, pero sin afectación del nivel del sistema nervioso central, y el tipo 3 va a haber solo angiomatosis leptomeningia. Si tenemos a un niño que tiene una mancha vinoporto que sigue la distribución del trigémino en su primera rama, por ejemplo, a nivel oftálmico, vamos a ver que se afecta la frente y el párpado superior. Ellos llegan a tener hasta un 15% de incidencia de glaucoma. Sin embargo, cuando la mancha vinoporto va a presentarse en la distribución de la rama del trigémino, el quinto 2, es decir, a nivel maxilar, solo va a haber una incidencia del 2% de glaucoma. Si la mancha vinoporto está a nivel mandibular, es decir, en el quinto 3, casi va a ser inexistente la presencia de glaucoma. El glaucoma ocurre más frecuentemente en estos niños en los primeros 10 años de vida, ¿no? Pero hay que monitorizarlos toda la vida. Ahora, ¿quiénes tienen mayor incidencia de glaucoma? Como les había mencionado, la distribución del quinto 1. Pero si mancha vinoporto va a afectar las dos ramas, quinto 1 y quinto 2, como en este caso, donde la mancha vinoporto es extensa, y es bilateral en algunos otros casos, entonces puede llegar hasta un 30 a 70% la presencia del glaucoma. La mancha de vino porto no solo es, no es solo es un hemangioma capilar a nivel facial, sino también es una manifestación de la hiperproliferación que va a haber no solo a nivel de los vasos, sino también a nivel óseo y a nivel de los tejidos blandos. Por ejemplo, en este niño lo que vamos a observar es que tiene una mancha vino porto extensa, en donde va a haber una hipertrofia del maxilar y de la mandíbula, y lo que se va a ver pues es una asimetría facial y donde hay muy poca oclusión adecuada bucal, ¿no es cierto?
Entonces, un niño que tiene Sturge-Weber, no solo hay que buscarle glaucoma, sino también es importante hacerle la interconsulta en neurología, más que todo porque puede tener angiomatosis leptomeningia. Y esto nos lleva a que este niño pueda sufrir de convulsiones. Entonces esto nos interfiere más que todo en el preoperatorio, ¿no? Se le manda una interconsulta de neurología para que estas convulsiones estén bien controladas. Usualmente pueden presentarse de 75 a 90% de los casos con este tipo de malformación a nivel del sistema nervioso central. Y no solo eso, los neurólogos lo que hacen es utilizar anticonvulsivantes tipo, por ejemplo, carbamazepina, fenobarbital, el levetiracetam, por ejemplo, para controlar estas convulsiones. Y ya tomando eso, pueden ser intervenidos quirúrgicamente en el caso que tengan glaucoma. También se les receta aspirina, ¿no? Que pueden suspender momentáneamente antes de la cirugía. Estos niños no solo van a sufrir de convulsiones, sino también de episodios isquémicos debido a la poca perfusión a nivel del sistema nervioso central, cefaleas vasculares, por ejemplo, tipo migrañosas, y hay un gran retraso del desarrollo neuropsicológico, ¿no? Es importante darnos cuenta que las convulsiones pueden aparecer en los primeros 2 años de vida. Entonces, nosotros cuando tenemos a un niño, pues hay que pedirle la resonancia, o el neurólogo le pide la resonancia magnética con contraste, en donde vemos que la afectación leptomeningia es a nivel parietal y occipital, generando a la larga calcificaciones en estas zonas que se van a ver también en la tomografía. Y también se puede evaluar con encefalograma a los niños. A nivel ocular, lo que vamos a encontrar, dependiendo de cómo esté la presentación de la mancha de Vinoporto, es el glaucoma, ¿no? El glaucoma se debe a diferentes mecanismos, ¿no? Uno es, por ejemplo, la goniodegenesis, otro es el incremento de la presión venosa epiescleral, pero también puede influir la presencia de un hemangioma coroideo. El hemangioma coroideo va a generar una gradiente de presión que al final va a contribuir a la formación del glaucoma. Nosotros vemos esta imagen en donde se observa un resplandor tipo tomate de cápsula, no medio rojizo anaranjado, que es casi patognomónico, pero puede pasar desapercibido más que todo en la oftalmoscopía indirecta, si es que pues no somos muy detallistas. Otras anormalidades que vamos a encontrar en estos niños es la heterocromía del iris, la neovascularización del iris, como lo encontramos en nuestro paciente, los desprendimientos de retina que usualmente son secundarios a una intervención quirúrgica, el estrabismo y la mianopsia homónima, debido a eventos isquémicos. Ahora, el tratamiento es integral. Nosotros como oftalmólogos vamos a descartar el glaucoma y vamos a tratarlos, pero también va de la mano de un, digamos, control integral con neurología y un control con endocrinología. Es por eso que previo a una cirugía de glaucoma no solo vamos a pedir ayuda al neurólogo para el pase, sino también al endocrino. Se ve que en este tipo de pacientes van a cursar con disminución de la hormona de crecimiento y también disminución de las hormonas tiroideas porque van a experimentar un hipotiroidismo central. Entonces, por ejemplo, si tenemos un niño con Sturge-Weber que tiene, por ejemplo, la mancha vinoporto con la distribución del quinto uno, ¿qué vamos a hacer? Vemos si es menor de 2 años. Todavía no tiene ninguna manifestación de presión intraocular alta, aumento de longitud axial ni excavación aumentada. No, todavía no desarrolla glaucoma. Tenemos que evaluarlo cada 3 meses por 2 años. Después de los 2 años ya la evaluación de oftalmología es anual. Y esto va de la mano con pedir una resonancia de contraste para tratarlo integralmente en el caso que tuviera angioma leptomeningia. El glaucoma, debido a Sturge-Weber, puede ser de inicio temprano o de inicio tardío. De inicio temprano es en menores de 2 años. Casi el 60% de los pacientes con Sturge-Weber tienen glaucoma de inicio temprano. Y más que todo se deben a las malformaciones del ángulo de la cámara anterior, que anteriormente habíamos mencionado, ¿no? Se puede ver la edema corneal y las estrías de Hub. En la
En los glaucomas de inicio tardío hay que recordar que la presión epiescleral juega un factor muy importante, principalmente después al término de la primera década de la vida o al inicio de la segunda. Y podemos encontrarnos con un ángulo totalmente normal, solo que vemos que hay sangre en el canal de Schlem. Otros mecanismos que se han encontrado de glaucoma debido a este síndrome es la hipertensión venosa focal. Es decir, la hipertensión debido a nivel de las venas craneales va a ser reflejado al seno cavernoso y este también va a generar una alteración en cuanto al drenaje venoso a nivel ocular. Y también el hemangioma coroideo, pues la exudación de líquido a nivel de este tipo de malformación capilar puede impactar la presión intraocular. Las manifestaciones oculares que vemos en el segmento anterior, vamos a ver que los vasos conjuntivales van a estar totalmente tortuosos y dilatados, tanto los vasos conjuntivales como los vasos epiesclerales. Ya habíamos mencionado que también puede tener hemangioma coroideo, el glaucoma y los desprendimientos de retina y coroideo. Aquí lo que se observa pues es la sangre en el canal de Schlemm y la ingurgitación de los vasos. La evaluación es oftalmológica y sistémica. Entonces lo que vamos a hacer en los niños es hacer un fondo de ojo, evaluarlo también con ecografía, buscando el hemangioma coroideo y revisar los resultados o digamos la interconsulta en neurología, ¿no? Le hacemos gonioscopía para ver en qué estado está el ángulo y si hay sangre en el canal de Schlemm, ¿no? Como les había comentado, la monitorización de la presión intraocular es para toda la vida. Y vamos a ver cómo es el manejo a nivel de los casos iniciales y los casos tardíos, ¿no? Según la Sociedad Mundial de Glaucoma, el consenso en que se llevó en cuanto al manejo de este tipo de síndrome, y más que todo del glaucoma, es que si tiene un paciente glaucoma con síndrome de Sturge-Weber y es de inicio infantil, es decir, menores de 2 años, primero vamos a considerar iniciar tratamiento hipotensor, es decir, con gotas. Si no es controlado la presión intraocular, recién se va a indicar la cirugía angular, ¿no? Y si finalmente se puede encontrar controlada la presión intraocular, se deja en observación cada 3 meses o evaluación por oftalmología. Sin embargo, ya es un glaucoma de inicio tardío, entonces de todas maneras también iniciamos terapia tópica. Si no está controlada la presión intraocular, podemos sugerir una cirugía filtrante, por ejemplo, la trabeculectomía con o sin antimetabolito. En el caso que no sea con antimetabolito, podemos utilizar también Hologen o, o los implantes valvulares, ¿no? De acuerdo a la preferencia del médico. Y tenemos que modificar ciertos pasos en las técnicas quirúrgicas para evitar la descompresión, la hipotonía y por lo tanto las complicaciones postquirúrgicas. Y bueno, si finalmente no se logra controlar la presión intraocular, una de las opciones también es el procedimiento ciclodestructivo. Entonces, tenemos que el tratamiento farmacológico puede ser con beta bloqueadores, inhibidores de la anidrasa carbónica, análogos de prostaglandina y agonistas alfa-2 adrenérgicos, siempre y cuando sean mayores de 6 años, pero tiene algunas salvedades. La cirugía angular puede ser la goniotomía, la trabeculotomía o una cirugía combinada, ¿no? Trabeculectomía con trabeculotomía. Las cirugías más complejas podemos encontrar el implante de válvula, ya sea con Berbel o también se ha reportado casos de implante valvular con AMET. Los procedimientos ciclodestructivos, últimamente podemos utilizar hasta implantes express o PreserFlow como una cirugía de glaucoma mínimamente invasiva que lo que evita es la descompresión brusca y por lo tanto hay menos tasa de complicaciones, ¿no?
o la combinación de las técnicas. Este es un esquema de todas las opciones terapéuticas que tenemos, de acuerdo a si es un glaucoma de inicio temprano o tardío con Sturz-Weber, ¿no? Otras de las opciones quirúrgicas van a ser la esclerotomía no penetrante profunda, ¿no? Y como que en sí también, como evita una descompresión brusca, va a tener menos complicaciones. Ahora, si el paciente va a tener, en cuanto al tratamiento médico, si el paciente va a tener una angiomatosis leptomeningia, están proscritos los agonistas alfa. Las análogos de prostaglandinas tenemos que tener cuidado porque puede generar también desprendimientos de retina serosa, que son muy frecuentes en los pacientes con hemangioma coroideo. La acetazolamida, en el caso que sea que los hipotensores en tópicos no den resultados, podemos añadirlos, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente no curse también con una deficiencia de la hormona de crecimiento, porque si no, el uso de la acetazolamida lo puede agravar. Los beta bloqueadores. Se han visto que el propanolol oral, cuando se usaba para tratar el hemangioma facial capilar, es decir, la mancha vino-porto, generó un efecto reductor de la presión intraocular concomitante en el ojo, pero de manera transitoria. Por lo tanto, se ha visto la posibilidad de usar este propanolol oral prequirúrgico y postquirúrgico para mantener presiones muy bajas y que, digamos, la gradiente de presión no sea muy alta y por lo tanto reducir el desprendimiento coroideo postoperatorio. El latanoprost va a ser mucho más eficaz a nivel del glaucoma de inicio tardío, pero también debe ser usado con precaución si hay un angioma coroideo. Actualmente se ha visto que los inhibidores de ROC, por ejemplo, en atarsurdil, va a reducir la presión intraocular por diversos mecanismos, incluyendo disminuyendo la presión venosa epiescleral, lo que puede ser una terapia muy efectiva en cuanto al glaucoma de inicio tardío. Ya. Entonces, lo que vamos a observar es que por ejemplo, el propanolol va a generar una reducción de la presión intraocular debido a la vasoconstricción transitoria que genera. Y sin embargo, como les había mencionado, su efecto es transitorio, solo una semana, y puede utilizarse como medida perioperatoria. Los análogos de prostaglandinas, por ejemplo, en algunos estudios han visto de que son eficaces solo en el 16,7% de los glaucomas de inicio temprano, mientras que en los glaucomas de inicio tardío pueden llegar hasta un 50% de éxito. En los inhibidores ROC, como les había mencionado, pues va a disminuir la resistencia del flujo de salida trabecular y va a reducir también la producción de humor acuoso y la presión venosa epiescleral. Es decir, existen múltiples formas o sea, en que ayuda a mejorar la presión intraocular en este tipo de niños. Y la acetazolamida, bueno, tenemos que tener cuidado, pero también se ha visto que la acetazolamida tiene un efecto secundario de controlar más que todo las convulsiones en los niños con síndrome de Sturge-Weber. Entonces, ¿qué consideraciones quirúrgicas vamos a tomar en cuenta? La goniotomía, que es la cirugía de elección en los niños pequeños, tiene tasa de éxitos bajas, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Young encontró que solo uno de 46 ojos con glaucoma y Sturge-Weber tuvieron control adecuado de la presión intraocular. Y a la larga, por lo tanto, requirieron una segunda intervención, ¿no? El 50% llegaron a ser sometidos a una trabeculectomía, es decir, una cirugía combinada. Aquí lo que se propone es de que, por ejemplo, la trabeculotomía de 360 grados
AVE externo pueda ofrecer una mayor control de la presión intraocular más que la goniotomía. Y como puede ser asistida por microcatéter, entonces se logra sin tanta dificultad digamos, la rotura del canal, de la pared interna del canal de Schlemm. La trabeculectomía por sí sola, si bien es cierto, tiene una tasa de éxito aceptable, puede generar atalamia posquirúrgica, baja presiones intraoculares que pueden generar, por ejemplo, desprendimientos coroideos, desprendimientos de retina seroso. La ampolla puede fallar debido a la fibrosis subconjuntival y a la larga se puede utilizar una segunda intervención a corto plazo. Para evitar las complicaciones a corto plazo, como es, por ejemplo, el desprendimiento coroideo en este tipo de pacientes, se ha visto de que se puede utilizar durante la cirugía mantenedores de cámara. Anterior también algunos usan viscoelástico. Y luego generan un cierre muy hermético del colgajo. La cirugía combinada, la trabeculotomía más trabeculectomía, tiene una tasa de éxito mucho mayor, llega hasta el 98% al año y 89% a los 5 años. Sin embargo, ya cuando el glaucoma es avanzado, quizás no tiene tanta eficacia, ¿no? También se ha intentado hacer la viscotrabeculotomía, trabeculectomía, en donde inyectamos, por ejemplo, viscoelástico tipo hialuronato de sodio de alta viscosidad en el canal de Schlemm después de una incisión trabecular, y esto también reduce de manera notable la presión intraocular. El implante de válvula en los pacientes con síndrome Sturge-Weber. Se puede implantar tanto la válvula de Ahmed como el tubo de Weber o la válvula de Berber. Sin embargo, la válvula de Berber, sí es cierto que en los glaucomas infantiles tienen mayor tasa de éxito a lo largo del tiempo, suelen durar muchos más años. Este, También hay que tomar en cuenta, se tiene que ligar el tubo, poner un stent introluminal cuando se implanta, pero tiene mayor tasa de complicaciones. Y también el implante de válvula de Ahmed, a pesar que vamos a, digamos, em, atarlo con Vicryl 6.0 o 7.0, el tubo de la válvula de Ahmed también puede generar una descompresión simplemente por el tumor, introducir el tubo y generar complicaciones como las antes mencionadas, ¿no? Para el manejo del implante de Berbel se ha visto de que para evitar tantas complicaciones en este tipo de pacientes, lo que se recomienda es hacer la cirugía en dos pasos, es decir, primero implantar la válvula y ya después de 6 semanas de que se formó la cápsula que rodea la válvula, ya se implanta el tubo, ¿no? La esclerectomía profunda no penetrante también tiene una tasa de éxito aceptable de hasta un 67% en los pacientes con Sturge-Weber. Y es porque la descompresión no es muy brusca, ¿no? Eh, Evita que haya una descompresión brusca como la trabeculectomía, pero se puede complicar perforando la ventana trabeculodesemética y habiendo prolapso del iris. También se ha visto que se podría hacer una combinación de esclerotomía profunda no penetrante con trabeculotomía, en donde se ha visto una tasa de éxito más del 80%. El implante Express también se ha colocado en los pacientes con Sturge-Weber. Se dice que 21 ojos de pacientes con Sturge-Weber y glaucoma que se sometieron al implante de drenaje Express, la presión intraocular pudo ser disminuida en un 40%, pero a la larga tuvieron que ser sometidos a una segunda intervención.
Este tipo de implante tiene una alta seguridad y solo de los pacientes que se le implantó el Express y tenían hemangioma coroideo difuso, solo el 15% se complicó con desprendimiento de retina exudativo y desprendimiento de coroideo seroso. En cuanto al Preserflow, también los resultados son prometedores debido a que la descompresión no es muy brusca. Se dice que hay una tasa de éxito hasta del 91% al año con estos dispositivos y un 75% a los 3 años. Por lo tanto, el uso de dispositivos de drenaje no valvulados de nueva generación y técnicas mínimamente invasivas pueden ser una muy buena alternativa en estos pacientes. Por último, los procedimientos ciclodestructivos son indicados en estos pacientes cuando ya hay varias cirugías de glaucoma previas fallidas, cuando hay muy bajo potencial visual y el glaucoma es avanzado, o cuando hay una negativa de una cirugía filtrante, más que todo de manera social, es decir, por algún familiar, que no quiere someter a su hijo a una cirugía, ¿no? El control de la presión intraocular es buena, sin embargo, va a haber mayor riesgo de desprendimiento coroideo y por lo tanto es crucial generar un cambio en los parámetros que utilicemos para los procedimientos ciclodestructivos y que, digamos, no sea eh, tan aparatoso las complicaciones luego. Entonces, la más frecuente causa de desprendimientos de retina seroso y desprendimientos coroideos en pacientes con Sturge-Weber son pacientes que anteriormente o sea, que han tenido concurrentemente un hemangioma coroideo, ya sea circunscrito o difuso, como lo estoy mostrando, como en el caso clínico o como en este caso, ¿no? Donde el engrosamiento coroideo es muy difuso y muy evidente, ¿no? Acá está las señales en el modo A de la ecografía y digamos, muy diferente a lo que ocurre en el ojo derecho, ¿no? De este paciente. Se dice que la excavación del nervio óptico puede ser mayor o sea, que esto puede exagerarse, la excavación del nervio óptico, cuando hay un hemangioma coroideo difuso, o sea, puede ser evaluado y sobreestimado, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir la descompresión en este tipo de pacientes? Uno, por ejemplo, si tenemos un flap escleral, tenemos que hacerle un buen cierre, ¿no? Utilizar mantenedores de cámara anterior, restringir el flujo en los implantes de válvula, por ejemplo, con Bicryl 60 o 70, cerrando el tubo, utilizar viscoelástica de alta viscosidad, monitorizarlos posteriormente con ecografía modo B y modo A para descartar complicaciones y eh, de todas maneras vamos a darles un tratamiento conservador en cuanto si aparece una de las complicaciones anteriormente mencionadas. Y recordar que los procedimientos que anteriormente habíamos mencionado y que también tienen una buena tasa de éxito, por ejemplo, como la esclerotomía profunda no penetrante o el uso de implantes Express o PreserFlow, también son una gran alternativa en este tipo de pacientes. Y por último, considerar ya las intervenciones ciclodestructivas cuando haya un glaucoma refractario. Por lo tanto, ¿cuál es el pronóstico de este tipo de pacientes, no? Se dice que cuando el diagnóstico es antes de los 3 meses, pues el peor es el resultado, ¿no? Pero eso es realmente discutible, ¿no? Si se le trata a tiempo, el niño o sea, puede mantener su agudeza visual. Em, También el edema corneal preoperatorio también puede ser un mal indicador, porque no todos van a, em, no todas las alteraciones de la córnea van a regresionar después de una cirugía o del control de la presión intraocular. También se ha visto que cuando tenemos abundantes vasos episclerales en forma de patrón reticular, está asociada a una mayor falla
en cuanto, por ejemplo, si realizamos una cirugía filtrante tipo trabeculectomía, ¿no? Porque hay mayor fibrosis conjuntival. Y encontrar a un niño con una longitud axial aumentada también es un factor de mal pronóstico. Tener en cuenta también el VEGF, que si está muy alto es un factor de mal pronóstico, la presión venosa episcleral muy elevada y el grado, y bueno, si la goniodeisgenesia es muy severa, también, a pesar de que lo intervengamos quirúrgicamente, también puede tener muy mal pronóstico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el posoperatorio? Pues complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Las tempranas es el ifema, el desprendimiento coroidal exudativo, y las tardías, más que todo, es la falla de la ampolla, la fibrosis conjuntival y la hipotonía crónica. Y para mala suerte, cuando utilizamos antimetabolitos, la endoftalmitis asociada. Casi el 40% de los niños se reintervienen y el 25% pueden tener pérdida visual. A estos niños, en general, todos los que tienen glaucoma tienen que ser vistos cada 3 meses a 6 meses durante toda su infancia hasta su edad adulta y ajustar el tratamiento según su evolución, ¿no? Otra cosa importante es no solo enfocarnos en el glaucoma, sino en su desarrollo visual. Es decir, vigilar que el niño no desarrolle ambliopía, corregir su refracción este, según cómo vaya evolucionando, para permitir su desarrollo visual y funcional. El seguimiento en general es totalmente integral. Eh, las revisiones oftalmológicas van a ser muy regulares por toda su vida, pero también tenemos que ayudarnos de otras especialidades como es neurología, dermatología, el apoyo psicológico, porque algunas veces no solo hay retraso del neurodesarrollo, también puede cursar con los niños con depresión, ansiedad. Y bueno, ¿cuál es lo que se viene en un futuro? Pues ver qué otro tipo de mecanismos nos ayudan a controlar la presión intraocular en este tipo de pacientes, ¿no? Más que todo viendo las vías que se activan, ¿no? De hiperproliferación y apoptosis y cómo vamos a desactivarlas. Entonces, el síndrome de Sturge-Weber es un manejo netamente multidisciplinario. Y bueno, les agradezco mucho por su atención y bueno, es una fotografía del Día de Glaucoma, Mundial de Glaucoma, o celebrando a los niños que pudieron ser tratados oportunamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias. Está bonita tu charla, te felicito, Moniquita. Eh, la verdad que este tema es bien retador, ¿no? Porque no es un glaucoma, ya de por sí el glaucoma es una patología de que en niños es difícil de tratar, pero peor cuando se asocia a un síndrome, ¿no? Y en este caso, el enfoque que le ha dado la doctora Meléndez es importante, porque cuando uno ve a un niño, no solamente tiene que verle el ojo, sino también pensar que puede ser parte de otra cosa, ¿no? Entonces, si hay un hemangioma, no hay que dejar de tener en cuenta de que podría ser este síndrome y de la mano del oftalmólogo también tienen que ir otras especialidades y las ha mencionado bien, ¿no? Si es un hemangioma que no fuera del síndrome, igual hay que mandarlo al dermatólogo y bueno, en este caso ya si se sospecha el neurólogo porque puede tener después problemas cerebrales y también, bueno, el psicólogo, ¿no? Todo, todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Que interviene en el tratamiento. Tienen varias preguntas acá que le están dando a la doctora. Hay reportes, dice que los análogos de prostaglandinas pueden empeorar el hemangioma coroideo difuso. ¿Qué tan seguro es su uso como terapia médica inicial en infantes en la práctica actual? Sí, sí, es cierto. Justo lo habíamos mencionado inicialmente.
Los análogos de prostaglandina sí pueden generar complicaciones, mayor exudación a nivel del hemangioma coroideo. Por eso, si están presentes el hemangioma coroideo, dejamos de usarlo. O sea, no es de elección. Podemos comenzar con timolol, con dorzolamida, ¿no? Y bueno, eso evitando de que nosotros nos compliquemos solo con la terapia tópica, ¿no? Después también dice que se ha visto muchos pacientes intervenidos con trabeculotomía, 360 grados más trabeculotomía, que no llegan a controlar la presión de manera sostenida. ¿Sería más recomendable como primera línea quirúrgica iniciar con un implante valvular? Pues también lo hemos hecho varias veces, o sea, iniciar con implante de válvula, pero pues lo que le robamos son años de vida, o sea, en el sentido de que este, la tasa de éxito de los implantes valvulares pueden estar entre los 5 a 10 años, en el mejor de los casos, pero si el niño inició su glaucoma en menores de un año, pues nos deja sin opciones para un futuro, ¿no? Pues sí, sigue siendo, por más de que la tasa de éxito no sea muy alta en las cirugías angulares, si el niño es muy pequeñito, menor a 2 años, sí deberíamos iniciar con una cirugía angular. Ahora, si el problema es que hay edema corneal, estrías de Happ, no logramos ver bien el ángulo, también podemos hacer trabeculectomía con trabeculotomía, ¿no? Em, yo he tenido, cuando hemos hecho este tipo de cirugías, al menos sí han ido bien, o sea, sí han tenido un seguimiento con un control de presión intraocular adecuado, ¿no? Pero sí, también es una opción el implante de válvula, pero podríamos llevarlo para como una segunda línea. Claro, o sea, cuando ya está dentro del porcentaje alto que recurre, ¿no? Ya, con, Ujú. así. Digo, para manejar dice, a esos pacientes en el postoperatorio, ¿es recomendable usar esteroides vía oral? Pues nosotros cuando terminamos la cirugía, lo que hacemos es poner diprospan subconjuntival o también paraocular, ¿no? Para disminuir también la inflamación de manera rápida. Pero también sí se puede dar la prednisolona vía oral, ¿no? Si es que nosotros lo utilizamos más cuando hay complicaciones, es decir, cuando hay desprendimiento coroideo. Pero con corticoides tópicos yo creo que es suficiente después de una cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, no sé, pues la doctora García, que es también oftalmólogo pediatra y especialista en glaucoma, o tal vez el doctor Flores, que tiene también experiencia en cirugía de este tipo en el INO, tantos años. No sé si usted tiene algún comentario, doctor Mixoray. Eh, sí, interesante el caso y la manera del enfoque. Mónica, te felicito por ello. Y adicionalmente, la revisión que has hecho bastante completa, y bastante entendible cómo se ha diseñado. Felicitaciones nuevamente. Siempre nos dicen nuestros maestros y nosotros mismos lo vemos que ante el enfoque específicamente del manejo tanto médico y en estas circunstancias el quirúrgico y como nos lo ha presentado Mónica en esta charla, la disponibilidad de tantos procedimientos para el manejo de una misma patología es básicamente porque efectivamente es difícil el manejo. Se siguen buscando las opciones para tener el mejor resultado. Pero como muchas cosas en medicina, y más aún como ya había mencionado Carolina, las tasas en glaucoma infantil en general son bastante
bastante bajas, las tasas de complicaciones igual y demás. Entonces yo creo de que un aspecto a considerar es qué es lo que más manejas, ¿no? Finalmente, ante tanta disponibilidad de opciones, yo creo que lo que uno mejor maneje quirúrgicamente es lo que le podemos ofrecer a este paciente. Quería hacerte una pregunta, Mónica, relacionado justo con la presentación esta bimodal de glaucoma. Yo no he tenido casos tan pequeños, menores de 2 años. Usualmente los he tenido alrededor de 4 o 5 años en adelante. ¿Sí? Este, eh, en este caso que has presentado inicialmente y hasta el momento un buen control posterior a la goniotomía. eh, ¿Tú esperas que pueda volver a presentarse, digamos, no lo sé, esta presentación de la malformación anormal y demás, pero el Stuger va a estar ahí, ¿no? O sea, los problemas vasculares, el coroideo va a estar allí. En una segunda fase puede presentarse por un aumento venoso epiescleral, qué sé yo, etcétera, la posibilidad de que aparezca un glaucoma como una fase 2, como esta segunda fase bimodal, o es que con la goniotomía O ya... sea, sí, no, no, no. O sea, el manejo del glaucoma pediátrico quiere decir que no solo va a haber una intervención quirúrgica, sino va a haber varias intervenciones quirúrgicas a lo largo de la vida, ¿no? Pueden haber 5, 6, 7 intervenciones quirúrgicas a lo largo de la vida. Las cirugías angulares, bueno, sí están dadas en niños menores de 2 años, pero no quieren decir de que van a durar toda la vida controlando la presión intraocular. Es más, tienen una tasa de éxito baja. Por lo tanto, sí, pues después de una goniotomía podremos hacer una trabeculectomía o un implante de válvula y más adelante una intervención ciclodestructiva o seguir poniendo un implante valvular, ¿no? O sea, sí, la historia de este niño es es decirle al padre de que pues sí, no es suficiente una cirugía. Es probable que más adelante, ya sea a corto plazo o a largo plazo, vaya a haber una segunda intervención quirúrgica. O sea, el tipo de glaucoma de este tipo de síndrome no es que solo se controla con una goniotomía o una cirugía angular. O sea, siempre va a haber pero aquí lo que se recomienda es, según el consenso que se ha llegado en la sociedad, en la Asociación Mundial de Glaucoma, es que pues si falla una cirugía de glaucoma, vuelves a los hipotensores, ¿no? Hasta que llegas a un tratamiento máximo con hipotensores. Si no lo logras controlar, se vuelves a proponer una intervención quirúrgica. Eso es importante lo que has mencionado y sobre todo que los padres tengan muy en claro ello, ¿no? De que es una enfermedad que no se cura y más bien por el tipo de presentación que se tiene es que a lo largo del tiempo, como estás mencionando, las probabilidades de tener varias cirugías en el camino de su vida se van a dar, ¿no? Porque a veces uno cree, y el asunto con muchos de los pacientes en general, creen que con una cirugía ya se ha resuelto el problema y lo dejan allí, o desaparecen y vienen cuando ya prácticamente hay poco por hacer, ¿no? Entonces ahí es importante también el aspecto de la educación la orientación a los padres en ese aspecto. Aquí hay una pregunta del doctor Hay más Flores. preguntas, sí. En primer lugar, te están felicitando, excelente presentación, buenísima presentación, doctora Mónica. Y bueno, el doctor Flores, te está preguntando si sueles hospitalizar a los niños operados de glaucoma en el posoperatorio y cuánto tiempo aproximadamente. O sea, sí se hospitalizan los niños, por ejemplo, que tienen Sturge-Weber, pero también angioma leptomeningio. Entonces, los hospitalizan un día antes y se da de alta a las 24 o 48 horas después, ¿no? Y tiene su interconsulta de neurología en el posoperatorio también. Ok. O sea, prácticamente el protocolo que es para poder hospitalizar niños en el hospital, no es que sea especialmente
mucho Para toda la tiempo familia, de claro. Ajá. hospitalización. Ujú. También hay que aclarar que, por ejemplo, en este tipo de pacientes, como si tienen algún problema neurológico, o sea, tienen, aparte del riesgo quirúrgico normal, riesgo quirúrgico neurológico y todos los patológicos que hay riesgo también hay para evitar pues cualquier problema, ¿no? Porque se trata de niños. Sí. Si decides, Mónica, si decides usar propanolol como mencionaste en el preoperatorio, como una manera de preparación previa para reducir riesgos de sangrado, etcétera, dos situaciones. ¿Con cuánto tiempo antes lo inicias? Eh, y si, segundo, si es que y creo que debe ser así, requeriría la participación de un cardiólogo, De porque todas maneras. manejar eso, Sí. o sea, Ujú. igual como se maneja un hemangioma y demás, presumo. Sí, de todas maneras es la interconsulta cardiología y pues se utiliza, se indica lo que se ha visto en los estudios es que se indica 7 días antes Ok. y antes de la cirugía y el efecto es hasta 7 días después. Pero sí, de todas maneras, porque es un medicamento sistémico y que afecta tanto el ritmo cardíaco, sí debería de ser evaluado por cardiología. Realmente los niños, este niño que del caso clínico fue evaluado, tuvo pase por neurología y pase por endocrinología, ¿no? Él no recibió ningún tratamiento vía oral, aparte de sus anticonvulsivantes y la aspirina que ella estaba usando. ¿Y algún hipotensor sistémico previo a la cirugía, qué sé yo, manitol o algo, como rutina? No, no le estamos dando como rutina, pero usualmente, por ejemplo, cuando se hace el ingreso a la cámara anterior, descomprimes levemente Ok. y ahí baja la presión intraocular, ¿no? Sin necesidad de utilizar manitol. Pero, por ejemplo, antes de la cirugía mantienen los pacientes sus hipotensores tópicos y ya el día de la cirugía, pues en la mañana no lo usan y se tratan, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Meléndez? ¿Algún comentario, tal vez? Pueden abrir sus audios y pueden hacer algún comentario. Nos avisan y abrimos el audio. Tú mencionaste al inicio, Y Carolina. Sí, el el doctor doctor Abel Flores Flores, está, ese es. para que le abran el audio, por favor. ¿Estará Manuel por ahí? Creo que tiene que Claro, desbloquear su propio audio. Sí. les mando un mensaje, doctor. Le he mandado a Manuel, sí. Ay, gracias. A ver, Hola, esperamos. Sí, ¿Ya? te escuchamos. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ¿cómo están? doctor? Buenas noches. Eh, bueno, primero que nada, para felicitar a la doctora Mónica, una magnífica presentación. Este, y sí, yo quería comentar un poquito, diríamos, de la experiencia que tenemos en el manejo de estos casos. Pero antes yo lo que quería señalar es que diríamos, en los casos que nos ha tocado manejar a nosotros, la mayoría de los pacientes que hemos visto con hemangioma vino oporto en la región, diríamos, del quinto uno asociados a glaucoma, no eran precisamente síndromes de Sturge-Weber, porque nunca se les pudo encontrar hemangioma leptomeningio.
Entonces, y de hecho, la mayoría de niños que tienen hemangioma en vino oporto no tienen síndrome de Sturge-Weber. Y eso, diríamos, era una situación que siempre me llamó la atención. De hecho, de la mayoría de los casos, quizás máximo un 20% en realidad fue confirmado como un Sturge-Weber. Pero, pero no, diríamos, no hemos evidenciado que exista una diferencia entre la evolución del glaucoma, siendo o no siendo Sturge-Weber, ante la presencia, diríamos, del hemangioma en la vino oporto. Y, y la mayoría de los pacientes que realizamos tratamiento quirúrgico tuvieron desprendimiento coroideo, casi todos. Y entonces, a eso iba mi pregunta en realidad, si usualmente hospitalizas o no, porque nosotros usualmente no hospitalizamos a los pacientes de glaucoma, pero en los últimos años, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desprendimiento coroideo, sí preferimos hospitalizarlos. Y de esa manera nos aseguramos, digamos, que no los movilicen mucho. Ustedes saben que a veces el paciente llega al hospital de la manera que puede, ¿no es cierto? Y eso, y cuando terminamos la cirugía los llevaban a casa de la manera que pueden. Entonces, creíamos que eso incrementaba el riesgo de desprendimiento coroideo. Entonces, por eso es que los solemos hospitalizarlos y dejarlos el tiempo que consideremos necesario hasta descartar que realmente se produzca un desprendimiento coroideo. Lo otro que hemos aprendido es, preferiblemente cuando utilizamos dispositivos de drenaje, es preferible utilizar un dispositivo valvulado, ¿sí? Una válvula de Amet. Cuando utilizamos implante de Barbell teníamos mucho más riesgo de tener desprendimiento coroideo. Ustedes saben, y como bien lo mencionabas tú, si lo van a usar es preferible que sea en dos etapas, ¿no? Poner el plato primero y después poner el tubo, o poner el plato con el tubo y ligar el tubo. Este, pero eso, diríamos, es lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Son casos muy difíciles, son muy difíciles. Bueno, en general todos los glaucomas en niños son difíciles, pero precisamente estos casos son aún más complicados. Bueno, y solo eso quería, y nuevamente para felicitarte, que muy excelente, muy magnífica tu presentación. Gracias. Gracias, doctor, por su intervención. Gracias, Abel. Interesante siempre es compartir la experiencia y sobre todo de alguien con tanta Experiencia. trayecto en Claro. en estos menesteres, estando también en una institución tan grande como es el INO. ¿Algún ¿Algún otro comentario? Sí. comentario o pregunta? Te están felicitando, Mónica. Sí. Lo que quería mencionar es que sí, es cierto, o sea, no todos tienen el síndrome de Sturge-Weber completo, ¿no? O sea, el tipo uno de la clasificación de Rock. Pero si tuviesen mancha vinoporto más glaucoma, igual el mecanismo es la displasia venosa debido a las mutaciones, a la mutación genética, ¿no? La displasia venosa va a generar que haya ectasia vascular, este, regurgitamiento de los vasos a nivel oftálmico y también a nivel facial. Y todo eso va a llevar al aumento de la presión venosa epiescleral. Y sí es cierto, a pesar que uno ponga la válvula de Ahmed con ligado el tubo o la válvula de Berber ligado al tubo, igual hay desprendimientos coroideos en muy alto porcentaje. Y sí, pues, si se logra hospitalizar al niño, pues evitamos que este niño se lleve la manito al ojo constantemente porque siempre va a haber alguien que lo esté cuidando. No se va a desplazar porque ellos usualmente son pacientes que vienen, que no necesariamente son de Lima, sino de provincia, ¿no? Y los pueden ir y venir. Sí, porque usualmente en el posoperatorio pueden estar en atalamia, pues sí debería de
de hacer un seguimiento más, o sea, un seguimiento más cercano, ¿no? Ujú. Acá hay un comentario que dice que si en aquellos casos donde no hay afectación leptomeningia sería ROAG 2. Sí, justo es la clasificación que se mencionó en la presentación. Tipo uno es mancha vinoporto, angioma leptomeningio con o sin glaucoma, y el tipo ROC2 viene a ser la afectación, la mancha vinoporto con glaucoma, mientras que el tipo 3 es solo la angioma leptomeningio Bueno, con te la siguen mancha vinoporto. con las felicitaciones. No sé, doctor, si hay algún comentario adicional. No, no, nuevamente reiterar el agradecimiento por parte de los integrantes de la directiva del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmopediatría, Mónica, por tu participación. Esperemos que en futuras presentaciones también nos puedas colaborar y incluso participar, porque mira, temas interesantes así, Para el Congreso, en ¿no? congresos, Claro. así es interesante. Yo estaba pensando lo mismo. Nah, eso está muy bueno. De las cosas efectivamente que los colegas de las diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas, realizan y eso es lo que nos faltan, ¿no? Hacerlos, exponerlos Ponerlos públicos, ¿no? Para... en estos tipos de foros. Ujú. Sí, y a partir de, si bien es cierto, son raros, no va a haber un montón de estos, pero cómo es el manejo y las evoluciones exitosas que uno tiene, ¿no? Exacto. Muy importante eso. Sí, gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Pues si ya te comprometemos en algún momento a tal vez participar en el Congreso el próximo año, ya que este Congreso ya pasó. Muchas gracias con todos. Espero que pues les sirva la información y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches a todos.